En un pequeño pueblo mexicano hay una leyenda. La leyenda de una anciana cuyo nombre aún se pronuncia con respeto y calidez. Ese nombre es Doña Carmen Ramírez. A veces, las lecciones más importantes de la vida vienen de las personas más comunes. Y la historia de Doña Carmen es un claro ejemplo de ello. El pueblo donde vivía Doña Carmen es un lugar donde todos se conocen, donde las noticias vuelan más rápido que el viento y los secretos no se guardan por mucho tiempo. Calles estrechas empedradas, fachadas coloridas de casas adornadas con flores en macetas de barro, y una plaza central con una iglesia antigua. Ese es el mundo en el que viven las personas. Aquí la vida transcurre simple. Se cultiva maíz, se cuida del ganado, y se comercia en el mercado local. Pero incluso en un mundo tan pequeño, hay sus enigmas. Y el mayor de esos enigmas era Doña Carmen. Cada día, aún antes del amanecer, cuando la mayoría de los habitantes aún soñaban, una luz se encendía en la ventana de una pequeña casa blanca en el borde del pueblo. Y cada día, exactamente a las 6 de la mañana, aparecía en el umbral de esa casa una olla de barro cubierta con una tela brillante. Dentro de la olla siempre había algo delicioso. A veces una reconfortante sopa de maíz y chile, otras veces tamales con un relleno picante, o dulces tortitas con canela. Y lo más extraño, Doña Carmen nunca observaba su olla desde la ventana. No esperaba agradecimientos, ni dejaba notas. Simplemente sacaba la comida y volvía a sus quehaceres. Y la comida desaparecía. A veces la recogían los niños que jugaban en la calle. A veces un cansado viajero que pasaba. Y otras veces, algún vecino que no tenía suficiente para la cena. ¿Qué motivaba a la anciana, que vivía muy modestamente, a preparar cada día una porción extra para desconocidos? ¿Por qué nunca hablaba de esto? ¿Y por qué sus ojos brillaban con tanta felicidad cuando alguien le preguntaba sobre la olla de comida, mientras solo sonreía enigmáticamente y cambiaba de tema? En el pueblo, muchos susurraban sobre la extraña costumbre de Doña Carmen. Algunos la consideraban una excéntrica, otros, una santa, y otros más, simplemente una anciana solitaria que no sabía qué hacer con la comida sobrante. Pero nadie sospechaba el verdadero secreto de Doña Carmen, un secreto que un día cambiaría todo el pueblo. Doña Carmen no siempre había estado sola. Hace mucho tiempo, ella tenía una familia llena de amor y risas. Su esposo José, fuerte como un roble, y con ojos color café, trabajaba en la granja día y noche para mantener su pequeño mundo. Su hijo Miguel, con hoyuelos en las mejillas como su madre, siempre estaba dispuesto a ayudar a su padre. En su pequeña casa siempre había olor a pan recién horneado, y sonaban conversaciones alegres. Pero el destino a veces es cruel incluso con las personas más bondadosas. Primero, una fiebre se llevó a José. Doña Carmen recuerda aquel día en que su mundo se nubló. El sacerdote rezaba sobre la tumba, mientras ella se mantenía de pie, sosteniendo la mano de su hijo Miguel, de 14 años, sin permitirse llorar delante de él. Juntos enfrentaron esa pérdida. Miguel asumió las responsabilidades de su padre, y doña Carmen aprendió a hacer tareas que nunca había hecho antes. Pasaron 5 años. Miguel creció y se convirtió en un verdadero hombre. Un día dijo: «Mamá, voy a ir a la ciudad. Allí se puede ganar más, y podré enviarte dinero». Ella no quería dejarlo ir, pero entendía que no podía mantener a un pájaro enjaulado. Miguel se fue, prometiendo regresar con dinero y regalos. Los primeros meses, recibía cartas y algo de dinero de él. Luego, las cartas se hicieron menos frecuentes. Y después llegó la última, de un desconocido, informando que Miguel había muerto en el colapso de un edificio donde trabajaba. Desde entonces, doña Carmen vivía sola en su pequeña casa blanca. Esta casa estaba en el mismo borde del pueblo. 2 ventanas que daban a la carretera, un pequeño jardín detrás donde cultivaba verduras, y un viejo árbol de aguacate que proporcionaba sombra en los días calurosos. Un ambiente sencillo, cosas desgastadas pero limpias, fotografías de José y Miguel en la pared. Eso era toda su riqueza. Su día comenzaba mucho antes del amanecer. Se levantaba cuando los primeros gallos apenas se preparaban para cantar, encendía la estufa y comenzaba a cocinar. Ella siempre cocinaba para 2, una porción para sí misma y una porción para alguien más. Esta segunda porción la pasaba cuidadosamente a una olla de barro, la cubría con una tela brillante, y exactamente a las 6 de la mañana,
la colocaba en el umbral. Después de eso, doña Carmen se dedicaba a sus quehaceres habituales. Trabajaba en el jardín, cosía, a veces iba al mercado o a la iglesia. Por la tarde, cocinaba de nuevo, pero solo para ella. Y así, día tras día, mes tras mes, año tras año. Su vida transcurría lenta y silenciosamente, como un río en la estación seca. Pero en esta vida tranquila, había un secreto que guardaba en su corazón. Todo comenzó en aquel oscuro día en que doña Carmen recibió la noticia de la muerte de Miguel. El mundo se detuvo para ella. Durante 3 días no salió de casa, no comió, casi no durmió. Se sentó en la cama de su hijo, abrazando con fuerza su camisa de niño, y miraba al vacío. Al cuarto día, alguien llamó a su puerta. En el umbral estaba el viejo don Fernando, el zapatero del pueblo, el hombre más pobre de la aldea. Le tendió una canasta con frutas. He oído sobre tu hijo, Carmen. Lo siento mucho. No puedo cambiar nada, pero alguna vez tu José me ayudó, y nunca lo olvidaré. Por favor, tómalo. En la canasta había mangos maduros, las frutas más caras que don Fernando probablemente no podría permitirse. Doña Carmen quiso rechazarlo, pero vio en los ojos del anciano una sinceridad tan profunda que no pudo hacerlo. Aceptó la canasta, y en ese momento algo cambió en su corazón. Un hombre que casi no tenía nada le trajo lo poco que tenía. Y eso hizo que ella sintiera de nuevo. No alegría, no. La alegría aún estaba lejos, pero algo parecido a un calor. Esa noche, soñó con Miguel. Él estaba sentado en su viejo mesa y le sonreía. Mamá, deja de llorar. Mejor prepara algo delicioso para alguien que tiene hambre. Y entonces, estaré contigo. Al despertarse entre lágrimas, ella se quedó sentada en la oscuridad durante mucho tiempo. Luego se levantó y comenzó a cocinar. No sabía para quién estaba cocinando, simplemente sentía que debía hacerlo. Preparó el platillo favorito de su hijo, tamales con salsa picante. Cuando la comida estuvo lista, doña Carmen puso la olla en el umbral. Todo el día, miraba por la ventana de vez en cuando, pero nadie se acercó a su casa. Al caer la tarde, se sintió decepcionada, y ya estaba a punto de recoger la olla fría cuando, de repente, vio a la pequeña Lolita, la hija de sus vecinos, que pasaba. La niña se detuvo. Miró con curiosidad la olla. Luego miró a su alrededor, y decidida, la tomó y corrió. Al día siguiente, doña Carmen volvió a preparar comida y la puso en el umbral. Esta vez, un extraño en ropas desgastadas que pasaba la recogió. Y al tercer día, vio cómo el viejo don Fernando, aquel que le había traído mangos, tomó la olla con disimulo, y se fue apresuradamente. Y cada vez que doña Carmen veía a alguien llevarse su comida, sentía un extraño calor en el pecho. Como si Miguel realmente estuviera allí, sonriéndole. Y poco a poco, se dio cuenta de que había encontrado una manera de sobrellevar su duelo, dando una parte de sí misma a los demás. Al principio, los habitantes del pueblo no sabían qué pensar sobre la extraña costumbre de doña Carmen. Muchos vieron la olla con comida en el umbral, algunos incluso probaron lo que había adentro, pero nadie entendía por qué la anciana viuda dejaba comida para desconocidos transeúntes cada mañana. Probablemente se le ha ido la cabeza después de la muerte de su hijo, susurraba doña Rosita, que siempre estaba sentada en el banco frente a la iglesia, y sabía todo sobre todos. He oído que hace ofrendas a los espíritus para que le devuelvan a Miguel, añade a su amiga doña Lupita, crucándose al decir esas palabras. Quizás envenenó a su esposo y a su hijo, y ahora su conciencia la atormenta. Por eso está tratando de redimirse, proponía la escalofriante versión don Pablo, el local aficionado a beber y a chismear. Algunos padres incluso prohibían a sus hijos acercarse a la casa de doña Carmen, y mucho menos, tomar comida de su olla. Nadie quería sentirse en deuda con la extraña anciana, o convertirse en víctima de algún tipo de hechicería. Doña Carmen sabía sobre los rumores, pero no les prestaba atención. Ella continuaba con su ritual diario, sin exigir nada a cambio. Cuando los vecinos le preguntaban directamente por qué lo hacía, solo sonreía y decía: simplemente cocino para 2 por costumbre. Da pena tirar la comida. Pero poco a poco, la actitud de la gente comenzó a cambiar. El primero fue el pequeño Juanito, el hijo del herrero. Un día, cuando el niño se enfermó, su madre, doña Dolores, corría por todo el pueblo en busca de hierbas para hacer medicina. Doña Carmen, al enterarse de esto, al día siguiente dejó en su olla no la comida habitual,
sino un caldo curativo hecho con hierbas de su jardín. Doña Dolores, superando su miedo y orgullo, tomó la olla y le dio el caldo a su hijo. Para la noche, la fiebre de Juanito había bajado. Después de este suceso, doña Dolores dejó de escuchar los chismes, y ahora, cada vez que pasaba junto a la casa de Carmen, le saludaba cálidamente. Y cuando nació su segundo hijo, nombró a la niña Carmen. Luego hubo un caso con la familia López, a quienes se les quemó el cobertizo con sus provisiones para el invierno. Al día siguiente, encontraron junto a su casa no una, sino 3 ollas de comida. Una de ellas se sabía que era de doña Carmen. Reconocieron la tela azul brillante con la que siempre cubría su olla. Así, paso a paso, la historia de la mujer solitaria con la olla se transformó de una extraña excentricidad a un tema de curiosidad. La gente comenzó a observar. ¿A quién le tocaría hoy la comida? ¿A quién elegía doña Carmen para su misterioso regalo? Algunos incluso empezaron a competir. ¿Cuál olla sería recogida primero? Y nadie más consideraba a doña Carmen como una loca. Ahora en sus ojos se veía sabiduría, no locura. Y cada vez más en el pueblo se podía oír la frase: ¿cuál crees que es el secreto de doña Carmen? Los primeros en decidir seguir el ejemplo de doña Carmen fueron la familia Hernández. Pedro y María Hernández, una joven pareja con 3 hijos, vivían modestamente, pero siempre se caracterizaban por su buen corazón. Un día, su hija mayor, Anita, al regresar a casa, emocionada contó cómo, al pasar por la casa de doña Carmen, vio que la olla con comida la había recogido la anciana Consuelo, que vivía sola y apenas podía llegar a fin de mes. Imagina, mamá, la cara de Consuelo se iluminó tanto cuando miró dentro de la olla. Incluso la besó antes de irse, contaba Anita. Esa noche, María y Pedro hablaron largo rato después de que los niños se fueron a dormir. Y a la mañana siguiente, en el umbral de su casa también apareció una olla con comida, cubierta con una tela roja. El ejemplo de los Hernández fue seguido por la familia González. Luego, la familia Morales. Para fin de mes, ya 5 casas en el pueblo exhibían cada mañana ollas con comida. Nadie hablaba alto de esto, nadie presumía de su bondad. Simplemente, una silenciosa ola de generosidad comenzó a expandirse por el pueblo. La gente comenzó a notar cambios. Había menos peleas en el mercado. Se escuchaba más risa en la plaza. Los niños, que antes se dividían en grupos enfrentados, ahora jugaban juntos. Los ancianos, a quienes antes rara vez visitaban, ya no se sentían olvidados. Mientras tanto, doña Carmen continuaba con su ritual diario, como si no notara los cambios que sucedían a su alrededor. Seguía sacando su olla exactamente a las 6 de la mañana y se ocupaba de sus asuntos. Solo a veces, al caminar por el pueblo y ver las ollas en otras casas, sonreía, suavemente, para sí misma. Pero la historia más sorprendente sucedió con la familia Vargas. Raúl Vargas era conocido en el pueblo como un hombre duro y tacaño. Nunca prestaba dinero, no ayudaba a los vecinos e incluso trataba a sus propios empleados con severidad. Su esposa e hijos andaban con la mirada baja, temiendo su ira. Un día, el hijo menor de Raúl, Paco, de 6 años, tomó a escondidas una olla de comida de la casa de los Hernández y la llevó a casa. Raúl sorprendió a su hijo comiendo y se enfureció. Agarró la olla y se dirigió a la casa de los Hernández para expresarles todo lo que pensaba de las personas que enseñan a los niños ajenos a robar. Pero cuando tocó a su puerta y María Hernández abrió, las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. Ella sonrió de forma tan sincera y dijo: «Oh, don Raúl, su niño tiene hambre. Qué bueno que tomó nuestra olla. Mañana pondré más comida allí, especialmente para Paco». Raúl regresó a casa en confusión, y una semana después, los vecinos se asombraron al ver una olla con comida en el umbral de la casa de los Vargas, cubierta con una simple tela blanca. Así, paso a paso, casa por casa, corazón por corazón, la silenciosa revolución de doña Carmen se expandía por el pueblo. Nadie esperaba que la sequía fuera tan fuerte y prolongada. 3 meses sin lluvia convirtieron los campos alguna vez verdes en suelo agrietado y gris. La cosecha de maíz se perdió. Los animales se debilitaban cada día, y las reservas de agua se evaporaban ante sus ojos. El pozo del pueblo apenas daba agua, y la gente tenía que hacer cola durante horas para llenar al menos un balde. En tiempos de prueba, a menudo se manifiestan las verdaderas naturalezas de las personas. Pero en lugar de caer en la desesperación y las disputas, los habitantes del pueblo incluso sorprendieron a sí mismos.
organizaron un suministro común de alimentos que compartían por igual. Caminaban en turnos por muchos kilómetros hacia el río para traer agua para todos. Se apoyaban mutuamente con palabras y acciones. Y en el centro de esta asombrosa solidaridad, sin quererlo, se encontraba doña Carmen. Su casa se convirtió en un lugar donde la gente se reunía para resolver problemas comunes. Su serenidad y sabiduría ayudaban en las situaciones más difíciles. Y su olla de comida, a pesar de los tiempos difíciles, aparecía cada mañana en el umbral. Aunque la comida se volviera más simple, el ritual no se interrumpió ni un solo día. Una noche, cuando los habitantes se reunieron en la casa de doña Carmen para discutir cómo enfrentar la falta de semillas para la próxima siembra, el joven Ramón, hijo del herrero, hizo una pregunta que todos tenían en mente desde hace tiempo. Doña Carmen, todos vemos lo que está sucediendo en el pueblo, cómo la gente se ayuda mutuamente. Es maravilloso, pero no entiendo por qué. Antes vivíamos cada uno por su cuenta, y ahora somos como una sola familia. Y todo comenzó con su olla de comida. Díganos, ¿cuál es su secreto? ¿Por qué hace esto desde hace tantos años? La habitación se quedó en silencio. Todos miraban a doña Carmen, esperando su respuesta. Ella guardó silencio por un largo rato, mirando el fuego en la chimenea. Cuando finalmente habló, su voz era suave, pero cada palabra sonaba con claridad. No tengo secretos, mis niños. Simplemente entendí una cosa sencilla cuando perdí a mi Miguel. Venimos a este mundo no para tomar, sino para dar. La felicidad no es lo que recibes, sino lo que das a los demás. El día que puse la primera olla de comida en el umbral, sentí que Miguel me sonreía desde el cielo. Y desde entonces, cada vez que cocino para alguien, siento esa sonrisa de nuevo. Ella miró a todos los presentes y añadió: ¿Ves qué simple es la medicina para el dolor y la soledad? Simplemente dar, sin esperar nada a cambio. Funciona siempre, para todos. Y cuanto más das, más rico te vuelves. No en dinero, sino aquí. Puso su mano sobre el corazón. Esa noche, muchos regresaron a casa con una nueva comprensión. El secreto de doña Carmen resultó ser tan simple como todo lo genial. Lo que doña Carmen comprendió hace muchos años, en realidad, es conocido por la humanidad desde tiempos antiguos. En las tradiciones del pueblo mexicano siempre ha sido importante la idea del don, la entrega desinteresada que une a las personas con hilos invisibles de reciprocidad y gratitud. Las viejas leyendas de los aztecas relatan sobre la diosa Chalchiuhtlicue, quien regalaba agua a la gente sin exigir nada a cambio, excepto respeto por su don. Hay algo profundamente espiritual en el acto de dar sin esperar recompensa. Todas las religiones del mundo hablan de esto con diferentes palabras. Más bienaventurado es dar que recibir, dicen los cristianos. La generosidad es el camino hacia lo divino, enseñan los musulmanes. El que da recibe más que el que toma, afirman los budistas. Doña Carmen, sin conocer todas estas sabias escrituras, encontró con su corazón la misma verdad. En su dolor, intuyó que el medicamento más poderoso era el amor, expresado en acción. Cada olla de comida no era solo comida, era un símbolo, un recordatorio de que incluso en los tiempos más oscuros se puede encontrar la luz si se aprende a dar. En el simple ritual diario de doña Carmen se encerraba toda una filosofía de vida. Ella no decía palabras grandiosas, ni enseñaba a nadie cómo vivir. Simplemente hacía cada día lo que creía correcto. Y este ejemplo vivo resultó ser más fuerte que cualquier sermón. La comida para el cuerpo se convertía en alimento para el alma, tanto para quien la recibía como para quien la daba. En esto consistía la profunda sabiduría de una simple mujer mexicana. Los años pasaban y doña Carmen envejecía. Su cabello se volvió blanco como la nieve. Sus manos estaban aún más arrugadas y su espalda levemente encorvada. Pero sus ojos seguían brillando con la misma luz interior, y su olla de comida continuaba apareciendo en el umbral cada mañana. El pueblo también cambiaba. Creció una nueva generación, para la cual las ollas de comida en los umbrales de las casas no eran un milagro, sino algo habitual. Los niños, criados en una atmósfera de ayuda mutua y generosidad, llevaban esos valores a su vida adulta. Incluso aquellos que se mudaban a grandes ciudades, llevaban consigo una parte de esta cultura, y sembraban las mismas semillas allí. Cuando doña Carmen falleció, toda la aldea asistió a su funeral.
La gente contaba historias sobre cómo su simple olla de comida cambió sus vidas. Alguien recordaba cómo la comida de doña Carmen ayudó a su familia a sobrevivir tiempos de hambre. Otro hablaba sobre cómo su ejemplo lo inspiró a hacer sus propias buenas acciones. Y las jóvenes madres prometían contar a sus hijos sobre la mujer que enseñó a toda una aldea lo que significaba ser verdaderamente feliz. A la mañana siguiente, en el umbral de cada casa del pueblo, había una olla de comida. Y en el umbral de la casa de doña Carmen, había especialmente muchas ollas coloridas de todas las formas y tamaños, cada una cubierta con una tela y cada una con amor. Así, la historia de una mujer se convirtió en la historia de toda una aldea. Y aunque pocas personas fuera de ella conocieron a doña Carmen, su secreto siguió vivo. El secreto de que la verdadera felicidad llega cuando aprendemos a dar sin esperar nada a cambio. Gracias por ver esta historia sobre doña Carmen y su sabiduría simple pero profunda. Espero que haya tocado su corazón tanto como a mí cuando la conté. Si desea escuchar más historias como la de personas comunes con una riqueza interior extraordinaria, sobre la sabiduría que se transmite de generación en generación, no olvide suscribirse a nuestro canal. Su suscripción nos ayuda a encontrar y compartir con ustedes las historias más inspiradoras de todo el mundo. Haga clic en el botón suscribirse ahora mismo y active las notificaciones para no perderse nuevas fábulas que publicamos cada semana. Y recuerde, a veces, las lecciones más importantes de la vida nos llegan a través de las historias más simples. Nos vemos en los próximos videos.